La mente no está preparada, el jugador no debería de competir aunque esté físicamente bien. La mente Dice Rod Laver, ¿no? Que el momento más vulnerable que tiene un jugador es cuando va ganando. A Dice, ver, lo que tiene el tenis es que, claro, sea lo mismo que en la vida, pero sea todo en 2 horas, digamos. A ver, ¿dónde nos paremos frente al error va a ser la gran diferencia, ¿verdad? En la historia de cada uno de ellos, la tenacidad. Uno los ve triunfar, pero muy pocos conocen el camino, y yo la verdad que lo conozco, el camino de cada uno de ellos. Por lo que muchos hubiesen dejado de jugar tempranamente, ellos han podido pasar por arriba y seguir. Por lo que soy de entrenamiento en cancha para toda la Federación Internacional de Tenis en un montón de lugares, y el modelo de simulacro que doy en todos los ejercicios de cancha para jugadores, lo tomo del modelo de entrenamiento de la aviación, de los pilotos. Creo que donde más hay que trabajar es en el sistema de entrenamiento. Yo la verdad que para mí entrenar es algo bastante diferente de lo que veo generalmente en las academias, ¿no? Donde generalmente los jugadores erran tanto peloteando, derecha cruzada por ejemplo, y erran una cantidad de pelotas donde nadie los para. Pero después van al partido, erran y dicen, no puede ser, si yo en entrenamiento juego bien y acá... Es que en entrenamiento no jugás bien. Cada 5 pelotas errás 2. pero no tuviste feedback. Claro, lo que pasa es que si nadie lo frena, como diciendo, y nadie dice, no, para. Si estás entrenando de esta manera, estás distraído, no estás comprometido, no te estás moviendo a velocidad, no estás cerrando la mano a velocidad. O sea, ¿por qué en el partido no va a pasar esto? Nosotros, a ver, lo que tenemos acá, que creo que no tienen ustedes allá, es la formación del entrenador. Hicimos un seminario de liderazgo de equipos de trabajo, que son especialidades que yo he hecho en Estados Unidos. Y coaching como para entender la comunicación. Cuándo es bueno hablar, cómo hay que hablarle a un jugador, cuando está presionado, cuando está bien, cuando está enojado, cuando está mal, cómo hay que encontrar los momentos de la comunicación. Y por supuesto el seminario también hablaba de psicología del deporte, en forma general. Yo lo que veo por los cursos que doy es que hay buena materia prima, pero no están preparados. Entonces puede decir que algún buen jugador mexicano es muy bueno a pesar de sus profesores. Sí, me van a matar, pero Hay que voy a decir, provocarlos, porque los están escuchando, pero hay que provocar. por Entonces eso puede, lo que hablábamos antes, ¿qué es entrenar? O sea, ¿es pasar pelotitas o es realmente evaluar desde cómo entro a la cancha, cómo hago mis trabajos invisibles en casa, qué hago, juego al ajedrez cuando en vez de mirar Instagram juego al ajedrez, en vez de hacer tal cosa leo un libro, o sea, cómo voy ganando con el trabajo invisible por fuera de la cancha, cómo me voy desarrollando, miro tenis, o sea, veo que ustedes ven tenis, hay que ver si los chicos vieron tenis el fin de semana. Por eso aprendizajes te deja dirigir toda esa área de psicología de la Asociación Argentina de Tenis y empezar a formar, porque creo que es súper necesario generaciones de psicólogos deportivos que ayuden a los chavos. sí, que ayuden a los entrenadores también. Ah, bueno. Sí, porque en verdad, digo, primero tenemos que formar a los entrenadores para que ellos después puedan formar a los jugadores y nosotros colaborar con las dos áreas. hoy estamos muy contentos aquí en Actitud Sistémica y en la Universidad Sistémica de Iberoamérica. Me acompaña mi amigo Ulises Aguilar Nale, que ya ha estado con nosotros aquí también en varias ocasiones. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata de Pablo Pécora, que es un destacado licenciado en psicología. Él es argentino, con una trayectoria de más de 3 décadas dedicado al alto rendimiento deportivo, especialmente en el mundo del tenis. Ya nos platicará, porque no solamente tenis, pero muy reconocido en el tema del tenis, y es reconocido por trabajar con figuras de élite y por su rol institucional en el tenis de su país. Él tiene la licenciatura en psicología con especialidad en recursos humanos y psicología deportiva. Tiene la influencia teórica de Jim Loehr, pionero de la psicología específica en el tenis, que trabajó con figuras como André Agassi y con la enigmática Mónica Seles.
Entonces, ha tenido roles institucionales, se ha desempeñado como director del área de psicología de la Asociación Argentina de Tenis y director del curso de especialización de psicología del deporte aplicado al tenis en la misma entidad. Es docente de psicología en la Escuela Maradona Menotti, donde reflexiona sobre el deporte como herramienta de integración y pertenencia. En medio de un mundo caótico, de un mundo en donde no sabemos qué va a pasar mañana, que es frágil, que es impredecible, tantas cosas que están pasando, el hablar a profundidad de la psicología del deporte y del ser humano finalmente es hoy pues un oasis ante toda esta lluvia de noticias en todos lados en nuestros países y a nivel internacional. Me parece muy interesante tener este espacio para compartir con nuestro amigo Pablo Pécora. Querido Pablo, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches, Gabriel. Buenas noches, Ulises. Muy bien, por suerte. ¿Ustedes bien? Todo bien por Muy acá. bien, muchas gracias. Pues aquí muy contento con conocerte y saber un poco más cómo es que te animas a entrarle al tenis, a entrarle a la psicología y ahora trabajar con deportistas de alto rendimiento y también trabajar no solamente con deportistas, sino también en el mundo de la psicología que tiene que ver con el éxito y cómo a veces el ser humano se boicotea en un torneo, en un partido, en un proyecto, en la vida misma. Platícanos, Pablo. Bueno, mi entrada al tenis no fue difícil porque yo jugué al tenis de los 5 años y jugué todas las categorías menores de Argentina en cuanto a interclubes, Grand Prix de Argentina y luego fui a jugar a Europa, torneos por dinero en Francia. Con lo cual la experiencia de jugador la tengo hecha y la verdad que conocí el mundo de lo que es el deporte competitivo ya desde chico. Con lo cual cuando estaba jugando allá en Francia, la verdad que estaba mucho, realmente pasaba todo el día solo. eh, y bueno, uno se empezaba a hacer bastantes preguntas relacionadas a qué significa competir y por qué no puedo ganar los partidos que yo siento que puedo o debiese ganar. Son esas grandes preguntas del deporte, ¿no? Como que a veces no hay tanta explicación de que yo no pueda hacer lo que sé hacer cuando más lo necesito, ¿verdad? Entonces, un poco el desafío que, como empecé a perder bastantes partidos, paralelamente se me empezó a abrir este desafío de poder entender qué significa competir y qué cosas hay que hacer para ganar. Es un poco lo que quería descubrir porque entendía que había veces que era yo el que me boicoteaba, como usaste la palabra, ¿no? Y yo a veces digo, a veces el terrorista interno está dentro de uno mismo, ¿no? Pero el tema es que no lo podemos matar, lo tenemos que saber educar para que juegue, por lo menos que no nos juegue en contra y entender cómo juega a favor. Eh, pero claro, ese es todo un proceso, ¿no? Un proceso educativo, un proceso de transformación, un proceso de aprendizaje, y no es para todos, o sea, hay personas que realmente tienen la apertura, la flexibilidad para cambiar, y hay otros que realmente entran en un fracaso sostenido, ¿no? Porque le siguen jugando las mismas emociones siempre y siempre caen en las mismas trampas. Ok. Y Interesante. Sí. interesante. Sí, Ulises, adelante. Sí, muchas gracias. Y bueno, nuevamente bienvenido, Pablo. La verdad es que es Gracias, un Luis. gran gusto poder conversar contigo con toda esa vasta experiencia que tienes y como ahora lo comentabas, ¿no? Iniciar desde pequeño. En lo personal, yo tuve esa oportunidad de jugar desde muy chiquito, 4 o 5 años, empezar a jugar al tenis en particular. Yo sé que tú eres psicólogo deportivo en términos generales, pero el tenis nos trae aquí el día de hoy con mucha pasión. Y a mí me llama mucho la atención ahora que Gabriel te hacía tu semblanza. ¿Cómo fue tu encuentro con Jim Loehr y qué impacto tuvo en la manera de entender la psicología aplicada al tenis, ¿no? Además de todo lo que acabas de mencionar de tu vivencia personal, pero platícanos un poquito de esa filosofía y cómo fue ese encuentro. No, el encuentro fue en Bradenton,
en la academia, estaba en la academia de Nick Bollettieri, y yo viajé hasta ahí a estudiar una semana con él. Él daba cursos, pero dentro de la academia. Y bueno, la verdad que fue increíble porque era lo que yo, cuando lo conocí y vi lo que él hacía, era un poco empezar a responder todas esas preguntas que yo tenía en Francia, ¿no? Cuando jugaba. Y era como que las iba, digo, no respondiendo desde lo personal, pero sí desde lo estrictamente deportivo, competitivo. Iba respondiendo una atrás de la otra y decían, "Ah, ahora entiendo, esto es lo que me pasó, tal partido, esto es lo que me pudo haber pasado acá". Yo no tenía palabras para poder ponerle título a esas situaciones, pero empecé a encontrar palabras, empecé a ponerle títulos a situaciones donde obviamente no era que me pasaba a mí solo, ¿no? Sino que ahí, por eso la angustia, ¿no? Capaz. Pero empezaba a ver que eran rasgos humanos que si uno realmente no sabe cómo lidiar con esto, y bueno, es difícil salir, ¿no? O por lo menos difícil de mejorar si uno no sabe cómo encarar la mejora. Entonces me fui quedando tranquilo a través del conocimiento que tenía él y que me impartía y que podía compartir. Y bueno, después fui encontrando soluciones personales en ese momento, porque todavía no trabajaba con jugadores, ¿no? Pero luego me permitió y me abrió la cabeza a encontrar un montón de cosas por donde investigar. Dice Rod Laver, ¿no? Que el momento más vulnerable que tiene un jugador es cuando va ganando. ¿Qué opinas de esa frase? Bueno, es que se abren muchas preguntas. A veces, no todos se le abren esas preguntas, pero hay una gran frase que es, no frase, pero es un gran pensamiento que se repite en los jugadores en forma práctica, ¿no? Cotidiana, que es podré ganar. Sí. Bueno, Y yo soy un jugador aficionado, me ha pasado, sobre todo en últimos torneos, pensando en esa frase, cuando he ido perdiendo dentro de este laberinto mental, me vino bien esta frase en algún momento en donde dije, qué bueno que me va ganando porque ahora es más vulnerable, ahora puedo hacer mi estrategia. Y claro, bueno, se me dio, digo, no es garantía, pero me sirvió mucho esa frase porque da esperanza, ¿no? Y claro. es verdad, también en estos flujos, como la vida misma, ¿no? En estos picos y valles, ¿no? Y entender que la vida también es un proceso como en un partido de tenis. ¿Cómo trabajas tú con los jugadores hablando de el planteamiento del partido antes, durante, después? Con la personalidad del jugador. Bueno, en verdad yo encaro desde mi área y lo que hago es prepararlo al jugador primero con una charla, como si bien generalmente con los jugadores en los torneos yo estoy conviviendo, o sea, conviviendo permanentemente en la semana, cuando no estoy en el torneo, como ahora que tengo un jugador que está jugando Miami y todo esto, voy hablando antes de los partidos, pero en general la charla previa es ¿cómo estamos? ¿Cómo estás? ¿Me entiendes? O sea, es bien abierta la charla. O sea, me dice, estoy bien, como me dijo un jugador hoy, no hablé. Hablé después del partido, ahora, hace un ratito, pero... eh, y hay veces que hay jugadores que te van diciendo, me gustaría hablar mañana antes de un partido, ¿entendés? Porque siento ya que hoy estoy bien, pero mañana antes del partido voy a estar un poquito más dubitativo. Eso depende mucho de los jugadores. La preparación es una planificación bien marcada de los tiempos de entrar en calor tenística. Luego hay jugadores que les gusta dormir la siesta un ratito, que pueden dormirla. Hay jugadores increíbles, hay jugadores que pueden dormir. Otros que cuando no pueden dormir entran en una sesión de meditación. No más de 10 a 12 minutos, porque si no, uno puede entrar en sueño profundo y eso sería muy malo, porque sería una excesiva relajación. Pero en 10 12 minutos, digamos, hay que despertarlo y a partir de ahí tener una charla conmigo, que es cuando ya la mente cuando se acaba de levantar de la meditación, es como está bastante limpia, se supone, y hablar un poquito del establecimiento de las rutinas, del partido, de los miedos sobre el partido del día, sobre qué cosas tiene que tener en cuenta, si conocemos al rival o no, saber qué tipo de rival es, entender que si nos va a atacar o va a esperar.
por supuesto, antes de todo esto yo ya hablé con el coach. Entonces, más o menos la frase que yo voy hablando, de lo que voy hablando, tiene que ver un poquito con el rival y con la estrategia. Y a partir de ese momento vamos a hablar en equipo. Se da la charla en equipo donde el coach le da la táctica a desarrollar. A partir de ahí pasa un tiempo más, será 20 minutos, media hora más, y después ya es entrar en calor y a la cancha. Esos son los tiempos más o menos que manejamos en el tenis, ¿no? En otros deportes son diferentes. Cada deporte tiene sus rutinas diferenciadas. Súper bien. Ok. Adelante, Súper. Uli. Sí, gracias. Eh, con esto que nos comentas, Pablo, eh, estaba leyendo algunas cuestiones tuyas también y me viene también a la mente de que si la mente no está preparada, el jugador no debería de competir aunque esté físicamente bien. No, 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 pero lo que pasa es que es muy difícil bajarlo a los jugadores, Sí, claro. porque cuando se quedan en la casa a veces generan más ansiedad. La verdad que hay que encontrar soluciones rápidas, ¿eh? Sí, A sí. veces se juega mucho con los tiempos, con estrategias de, digamos, no sé, de urgencia, ¿no? De urgencia. Porque la verdad que cada semana que pasa también se empiezan a ir los puntos de los jugadores y se van yendo para atrás en el ranking. Pero a veces para ganar hay que saber salir y trabajar bien afuera, ¿no? Claro. Si uno le explica al jugador para qué o por qué no vamos a jugar, con la fundamentación y dónde vamos a dónde en qué semana vamos a ir a apuntar para directamente ganar, uno lo puede sacar al jugador, entender que es un momento donde está confundido, cansado, lo que sea, ¿no? Y que necesitamos parar, pero el parar tiene que ver con vamos a perder unos puntos, pero vamos a ganar por otro lado. Le tenés que mostrar al jugador por dónde va a ganar. ¿Está bien? Claro, claro. Porque si no, es muy difícil de que se quede tranquilo. O sea, vamos a perder unos puntos esta semana, no vamos a jugar, vamos a descansar, el año termina en noviembre, o sea, todos van a terminar agotados, nosotros vamos a descansar ahora, pero vamos a trabajar la cabeza, vamos a trabajar meditación, vamos a trabajar concentración, vamos a poder salir un par de días con los amigos, vamos a disfrutar para después ir fuerte a la gira europea, por ejemplo, que es la que más nos interesa en polvo de ladrillo, por ejemplo. Sí. Entonces, tiene que tener el panorama bien claro, de que vamos a perder para ganar. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, sí, sí. Y sobre todo, bueno, mi pregunta va en el sentido de que, o al menos como yo lo veo, Pablo, es el tenis es un deporte que tienes que estar lidiando constantemente, por no decir diario, con frustraciones, con Sí. derrotas, con fallas. No es un deporte sencillo, no es un deporte para cualquiera que ¿No? mentalmente no esté preparado para ello, porque gana uno cada torneo. Todos los demás, de alguna manera, perdieron, si es que pudiéramos Sí, llamarlo, aunque todos hay ganancia, entiendo, en el proceso, pero pues, hay que lidiar con esas frustraciones, ¿no? Por eso era mi pregunta. sí, 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 tal cual. Platícanos un poco tu experiencia con Gastón Gaudio en este Roland Garros, la ruta desde la preparación, la llegada al torneo y pues finalmente el éxito que Gastón tuvo y tu papel digamos, en ese proceso. Bueno, yo empecé a trabajar con él el 1 de diciembre del año anterior, del 2023. Yo creo que lo que mejor hicimos fue que lo aislamos completamente en la pretemporada. O sea, realmente lo aislamos porque venía muy cargado el ambiente con él por un hecho que había pasado en la Copa Davis, porque él estaba mal visto, porque no había luchado un partido con todo su potencial, ¿verdad? Entonces nos aislamos en un country, se llama como una especie de casa de fin de semana, en un lugar cercano que tiene cancha de tenis. Y en la casa, la verdad que solamente podía entrar el coach, que era Franco Davín, estaba el preparador físico y yo, o sea, y una cocinera que se iba a cocinar. Hasta el viernes que venía el profesor de magia para distender un poco el fin de semana y la novia y los padres podían ir el fin de semana, pero después todo lo demás, hasta el lunes ya se cerraba la casa para nosotros.
Y bueno, fue un proceso de transformación, de cambio fuerte. O sea, hemos hecho una pretemporada muy fuerte, muy unida en cuanto a equipo, y ahí empezó a revertir el proceso fuerte. Después en febrero yo viajé con él bueno, había hablado permanentemente, porque casi que lo veía todos los días, ¿no? Pero en febrero viajé a Viña del Mar con Franco Avín con él, y después ya se dio lo que se dio en mayo en Roland Garros, que ya se ganó Roland Garros. O sea, ese año habíamos empezado 75 del mundo, para Roland Garros ya estábamos 40 del mundo, 45 del mundo, y en Roland Garros salimos 10 del mundo en muy poco tiempo. La verdad que fue un proceso muy virtuoso, digamos, porque con gran mérito de Franco Davín, del coach, que tiene una apertura mental increíble. Después trabajamos con él juntos, con Del Potro, con Fognini 3 años, que lo pusimos top 10 a todos. Bueno, la verdad que, o sea, terminamos haciendo muy buenos trabajos juntos, pero lo que más rescato es el liderazgo y la apertura mental del coach, que es el que te permite también pensar, probar, eh, establecer hipótesis de trabajo, que el error forma parte, pero uno va a prueba y siempre con un apoyo increíble. La Y Wow. verdad dice que Ulises esto de que el tenis es precisamente lidiar constante con la frustración cuando la dejo en la red, cuando la saco, cuando de repente ante un saque potente pongo la raqueta y la pelota se va. Es cambio de página en cada segundo, en cada punto, en cada juego, en cada set y cómo sobreponerme. Cómo hacer una analogía también con la vida, cómo lo podemos trasladar también en esta paciencia de la lógica de los procesos en donde puede haber un ensayo y error y poder tener paciencia para llegar al éxito. sí, lo que pasa es que, a ver, lo que tiene el tenis es que, claro, sea lo mismo que en la vida, pero sea todo en 2 horas, digamos. Entonces hay un sube y baja muy fuerte emocional, porque yo puedo terminar de festejar que gané un punto increíble y después hago una doble falta. ¿Se entiende? O sea, es muy rápido. En la vida es como que estos procesos transcurren, pero creo que no son tan directos, ¿no? O sea, no ocurren los cambios en cuestión de segundos como ocurre en el tenis. Ujú. Eh, con lo cual en la vida creo que bueno, o sea, estas cosas creo que no nos quedan otra que aprender de esos errores, igual que en el tenis, porque errores vamos a cometer y vamos a seguir cometiendo. Ahora, ¿dónde nos paremos frente al error va a ser la gran diferencia, ¿verdad? ¿En qué vereda nos paramos? Si lo observamos, lo podemos entender, lo podemos capitalizar para el futuro, que es el próximo punto que viene, o el próximo game, o si nos quedamos quejándonos, generando excusas bonitas o formando culpables favoritos para echarle la culpa de nuestros malos tiros. Entonces vamos a caer en trampas emocionales de las cuales no vamos a poder salir. Ah, Ahí aparece la fortaleza mental, que la verdad que es recuperarse rápido el error, en definitiva. No es mucho más que esto, pero es un montón. Porque la verdad que lo que tiene de diferencia los atletas de alto rendimiento es que rápidamente se pueden reponer de un error. sí. Cuando vemos a jugadores que no lo van a lograr, que les baja la energía, que no pueden mantener la actitud de piernas, que uno se da cuenta que el clima interno es de un gran nivel de pensamiento, de que se está hablando permanentemente, que ya cambió la cara, bajó la frecuencia física, bajó la frecuencia de los golpes. Entonces perdió la intensidad competitiva, la agresividad competitiva. Entonces, bueno, lo que tienen los jugadores es que pueden dar vuelta a la página y pueden realmente continuar porque entienden y aceptan que el partido es así y que el proceso del jugar o competir es de esta manera. O sea, el que entiende esto no tiene límites, no tiene límites. El que Claro. todavía se sigue enojando con algunas cosas, y bueno, se está poniendo el límite o Solo. el techo muy cerca, claro. Sí, sí, Sí. muy, muy cerca. Muy difícil Oye, crecer. Pablo, y precisamente hablando de esto y pegándolo con esas historias de jugadores élite que has tenido, si tú pudieras darle consejo a los jóvenes, que seguramente se los das muy frecuentemente, ¿qué Sí. rasgos en común has encontrado en atletas de élite como Delpo, como Nalbandián, como Lucian Aymar, como Esteban Guerrieri, como el mismo Gaudio?
¿Qué rasgos en común has encontrado en este tipo de jugadores que los ha llevado al lugar al que han llegado cada uno de ellos? Sí, en la historia de cada uno de ellos, la tenacidad. O sea, el ser tenaz, el ser realmente, son guerreros en el día a día, ¿verdad? Porque uno los ve triunfar, pero nadie, muy pocos conocen el camino, y yo la verdad que lo conozco, el camino de cada uno de ellos. Entonces, por lo que muchos hubiesen dejado de jugar tempranamente, ellos han podido pasar por arriba y seguir. Entonces, yo diría que el número uno es la tenacidad, y lo que más se ve en la cancha como valor o como cualidad de los verdaderos campeones es el coraje. El coraje. La verdad que el coraje en la toma de decisiones, el coraje para no depender del otro y querer muchas veces buscar el punto por mérito propio, ya sea generando un contragolpe o al ataque, ¿no? El coraje no es ir a tirar winners a una línea, porque Djokovic y Nadal no juegan así y tienen 46 Grand Slam, ¿no? Entonces, sino que el punto se juegue como ellos lo quieren jugar, la inteligencia aplicada, ¿no? La inteligencia, el pensamiento estratégico, la inteligencia emocional, de entender de que el partido sigue y se puede ganar hasta cuando falte una pelota, se puede llegar a ganar el partido, se puede dar vuelta. Entonces, esto de que sigan peleando en situaciones donde uno ya quizás hubiese abandonado tempranamente, esa capacidad de lucha, esa capacidad de pelea y esa capacidad de creer en ellos mismos también. Esa fortaleza del yo, ¿no? Para creer que pueden. Claro. Y hay Increíble. claro, y un tema con el rendimiento y la presión, ¿no? ¿Cómo puedo yo saber de lo que soy capaz y cómo juego yo en mi entrenamiento? ¿Cómo estoy en un partido del club y juego de maravilla, entro al torneo y no doy una? ¿Qué pasa ahí en la mente del ser humano? Lo que pasa es que a ver, eh, en general hay que ver cómo cada uno toma lo que es la presión. La presión existe, ¿no? Hay una presión, ya sea en el club o en un torneo de ATP, la presión está en el ganar. Generalmente está puesta en el resultado, ¿verdad? Porque uno va a jugar un partido el fin de semana y está tenso, y la verdad que el que pasa afuera dice, pero a ver qué pasa, Gabriel, si es un partido el fin de semana, ¿no estás disfrutándolo? Sí, pero Pablo, a él le quiero ganar, porque yo sé que si no le gano después, me empieza a hablar el fin de semana, o sea, por lo que sea, se empieza a jugar el resultado, que obviamente sabemos que es lo que aleja a uno del proceso. Entonces, muchas veces el foco o el enfoque empieza a cambiar. Luego la presión en sí tiene que ver con dónde la siente cada uno, a nivel de síntomas físicos también. Por eso hay que tener cuidado, por eso digo, un poquito lo que nosotros hablamos de presión, generalmente lo que hablamos generalmente en el club de los nervios también, ¿no? Estoy nervioso porque, bueno, ¿dónde van esos nervios? A las piernas, al brazo, a la panza antes de jugar. Entonces, sobre todo eso tenemos estrategias que podemos anticipar, ¿verdad? O sea, y también, en mi libro se llama La presión, casualmente. Ujú. Hablo sobre estas cosas, ¿no? Entonces tenemos que tratar de anticipar escenarios. O sea, si viene Gabriel o viene Ulises y me dice, mira, Pablo, yo cuando juego siento la presión en el antebrazo. Se me pone duro el antebrazo, como le pasa a tanta gente que después no puede pasar el codo Aquí por el decimos, me asiento. agarró la mano el chango. Exactamente, exactamente. Bueno, bueno, Ujú. hay veces que yo hago ejercicios con jugadores con pesas en el entrenamiento, antes de hacer o sea, con pesas ahí al lado, ¿no? Hacemos pesas muy grandes y ahí empezamos los puntos, como para que sientan la tensión y el cansancio en el antebrazo, como que el antebrazo casi no responda, ¿se entiende? Ujú. Porque está Sí, agotado, que es lo sí, mismo sí. que sentís cuando estás bajo presión. Sentís el antebrazo como agotado, como que el brazo no puede despegar, va como a una velocidad lenta, ¿no? Por supuesto, porque está agarrado. Entonces tratamos de a partir de ahí de empezar a usar las piernas un poco más, el aire un poco más, pero también capaz que la salida de la pelota del encordado, en vez de ir
hacia adelante, ir un poco en diagonal hacia arriba porque sabemos que la pelota va a ir más lenta. Con lo cual lo que tenemos que ganar es profundidad, sí o sí, para seguir subsistiendo, digamos, como sea, sobreviviendo en ese punto. Entonces, de alguna manera, tomamos decisiones basadas en dónde sentimos la presión y cómo nos afecta un poco la presión, pero tenemos la herramienta para salir, ¿verdad? Y la tenemos entrenada, que no es lo mismo que yo te lo diga simplemente en forma oral. O sea, bueno, trata de relajar un poco el antebrazo, te digo, Gabriel. Y vos decís, ¿cómo? No, no, pero yo lo quiero relajar, pero no puedo. Entonces, bueno, hay que tratar digamos, para no encontrarse de vuelta con la angustia cada fin de semana o cada torneo, hay que tratar de entrenar esas situaciones en cancha. ¿Se entiende? Esto es lo que digo yo generalmente porque me parece que de lo contrario es muy difícil cambiarlo. Es como simular ese momento al Claro. que me voy a enfrentar lo más posible, crear las condiciones para ya Exacto. crear, digamos, neuronalmente esa circunstancia en la cual yo ya pasé, ya estoy preparado y entonces es algo normal para mí, algo así más o menos. Es así, tal cual, porque yo tomo todo el entrenamiento que yo di por la Federación Internacional de Tenis en ITF. Yo di entrenamiento en cancha para toda la Federación Internacional de Tenis en un montón de lugares. Y el modelo de simulacro que doy en todos los ejercicios de cancha para jugadores lo tomo del modelo de entrenamiento de la aviación, de los pilotos, Mm. de simulaciones de vuelo con pérdida de ala, pérdida de motor, pérdida. O sea, con lo cual, o sea, acá perdiendo de alguna manera lo que es el tono del antebrazo, vas perdiendo la capacidad de reacción del brazo, te vas poniendo torpe de alguna manera, o falta o sea, vas perdiendo la falta de coordinación psicomotriz, que es lo primero que perdés cuando estás tenso o presionado, digamos. Entonces, lo que tenés que hacer es este tipo de trabajos. Al que se le ponen duras las piernas, empezamos los trabajos de presión, pero llegando a 160 pulsaciones, con las piernas ya están fatigadas, están cansadas, pierden un poquito de coordinación. Pero fíjate que en un punto importante, el jugador, cuando está esperando un saque, su ritmo cardíaco va a 160, 170 pulsaciones en reposo. Con lo cual vos decís, Pablo, pero ¿por qué ningún jugador empieza corriendo el punto? No, no, por supuesto que no, pero va a 160, 70, 170 su corazón, su ritmo cardíaco, con lo cual está empezando en el mismo lugar. ¿Entiendes lo que digo? Entonces, ahí es cuando podemos, de alguna manera, que el jugador sienta algo parecido a lo que va a sentir luego en la cancha. Porque en el libro mío, en un momento Gastón dice, me hacían hacer 100 veces la misma jugada, como quejándose. Fue la jugada que después usó para ganar Roland Garros. Que Claro, siempre claro, estuve viendo el supimos video, sí, impresionante. que siempre supimos que iba a definir con su mejor golpe, lo mismo que Del Potro, lo mismo que hace Federer. Siempre en los momentos importantes del coraje y la inteligencia, tratan de definir con su mejor golpe. Esto es lo que hacen los Claro. jugadores buenos. Los jugadores que no son tan buenos, en verdad tiran cualquier cosa para tratar que el punto termine rápido y sacarse la presión de encima. Sí, sí, sí. Oye, Esa es la diferencia. Pablo, ahora, bueno, estábamos hablando de esto, de la presión y Mm. cuando mejor vas perdiendo y entonces entra el nervio y todo ese tipo de cuestiones. Pero yo también me he fijado mucho y te quería preguntar, ¿por qué algunos atletas sienten que llegar a la cima o estar ahí a punto de ganar, ya sea en el ranking del ATP o en un partido en particular, sienten que llegar a la cima o estar a punto de ganar es más abrumador que motivador? Y me puedo referir al caso de ayer, ¿no? En la final de Indian Wells. Estás en muerte súbita 4-0, todo indica que puedes ganar esa muerte súbita y te ganan 7 puntos seguidos y pierdes la final, ¿no? Estando ahí, a un pasito, estás en la cima, pero entonces se te viene el mundo encima. ¿Por qué algunos atletas sienten eso? ¿Qué es lo que sucede ahí con la mente? Mira, hay algunos que sienten cuando van ganando, creo que no fue el caso de ayer, pero muchos en los clubes sí, cuando van ganando, se produce una especie de relajación a nivel mental, como diciendo, ya está, o sea, voy bien, estoy contento, estoy jugando bien, este partido. Cuando se produce la relajación a nivel mental, lo que primero que vemos es que el jugador deja de ser agresivo. Ese coraje que tenía lo pierde, Se vuelve conservador, ¿no?
te vuelve conservador, exactamente. Es como los equipos de fútbol que meten un gol y se tiran para atrás. Y habían atacado todo el tiempo, te mete el gol y después se van todo para atrás y uno dice, lo está mirando y dice, no, ¿qué hacen? Si, si el gol, o sea, fue Acaban. atacando, claro, atacando, no fue defendiendo. Eh, con referencia a eso puedo poner un gran ejemplo, si quieren, pero después me tenés que hacer volver al tema anterior. Sí, Venga, venga. ¿Se acuerdan cuando Alemania le ganó a Brasil como 7-0, 7-1? No me acuerdo claro, cómo. en Brasil. En En Brasil. Brasil. Bueno, yo justo ese día me habían invitado a la televisión, a la noche, a un programa para hablar de ese partido. Entonces, claro, estuve analizándolo bastante antes de ir porque no, lo había visto como hincha, ¿no? Y leyendo. Y descubrí que, claro, el técnico de Alemania lo que dijo fue en la conferencia de prensa, nosotros descubrimos que el déficit de Brasil estaba en la defensa, no en el ataque. O sea que ellos atacaron porque la defensa era débil. Y no pararon no ganaron 9 o 10 porque no le entraron 2 o 3 al final también, porque seguían atacando. O sea, atacaron la debilidad, pero no se relajaron nunca. Eso Claro. fue lo grandioso. Ahora, esto no es común. O sea, un 7-0 de Alemania o 6-0 de Alemania a Brasil no es común. ¿Por qué no es común? Porque los equipos o los jugadores que van ganando, generalmente lo que hacen es, eh, de alguna manera, se vuelven conservadores porque quieren cuidar la ventaja que tienen. Es decir, yo tengo una ventaja, entonces ahora espero que él la tire afuera. Yo lo que tengo que hacer es no equivocarme, no errar. Pero en ese no equivocarme o no errar, hay un problema grande, que uno se vuelve muy tibio, deja de arriesgar, se va 2 metros para atrás, con lo cual deja de lastimar. O sea, todo lo que estaba pasando antes, que estaba lastimando, ya no sucede más. Pero uno cree que el partido tiene que ganarlo porque el otro se va a poner nervioso y va a cometer errores. Pero muchas veces, como dijiste vos al comienzo, lo que ocurre es que se libera de tensión el que va perdiendo, porque va perdiendo. Se libera un poco de tensión y empieza a soltarse un poco. Y ahí empieza la desesperación del que va ganando. Ahora, cuando nosotros creemos que el rival si no me siguen, me paran y volvemos para atrás. No, Eh, no, no. Ahora, cuando nosotros creemos que el rival se liberó de tensión, muchas veces porque yo me fui 2 metros para atrás y dejé de presionarlo. O sea, suceden dos cosas. Yo me vuelvo conservador para cuidar lo que tengo, que en verdad no tengo nada. Porque si yo le digo al que va ganando el partido, le digo, ¿me puedes mostrar qué tenés? Y no, en verdad no tengo nada. Y digo, ¿y entonces qué es lo que cuidas si no tenés nada? No, no, está bien. Bueno, entonces volvé 1 metro para adelante, porque si no, no. Pero si no podés ver en un partido, si el equipo no está preparado para ver ese pasito que hay que dar, en el momento que el jugador se fue 1 metro para atrás, se puso de alguna manera conservador, eh, podés entrar en problemas. Hay que seguir siendo agresivo mentalmente, y no perder la posibilidad de seguir buscando el partido, sea el ataque o el contragolpe, ¿está bien? Pero buscándolo permanentemente. Ahora viéndolo del otro lado de Yannick Sinner, que es lo mismo que también ha pasado con Djokovic, de ir perdiendo, que en este caso, en esta muerte súbita, 4-0, voy perdiendo 4-0 y conservar la calma, este temple, esta sangre fría, para meter 7 puntos seguidos. Y la tiene, lo hizo con Fonseca el otro día también. Que También lo también, hizo. bueno, Fonseca es una gran promesa también, ¿verdad? Entonces, claro, pero bueno, ahí, en esos momentos lo que pasa es que con un jugador como Sinner la presión es grande porque sabes que no se va a dar por vencido y que te va a salir a buscar. Por eso hablo del coraje y la agresividad en ese momento. Vos sabés que no está ganado y te faltan 3 puntos, pero falta mucho, ¿eh? Bueno, y un Falta día mucho. antes, Carlos Alcaraz pierde contra todo pronóstico en la Sí, semifinal. ¿Qué le sí, pasó a bueno, Carlos? la verdad que yo no lo vi jugar bien, no lo vi jugar bien. Y me parece que el planteo de juego no le salió, porque todos, mira, mi jugador que está Vilo perdió en primera con Medvedev, y el planteo de juego un poco es jugarle más que todo por derecha. El tema es que la está pegando bien la derecha, con lo cual te quedas sin huecos para jugar.
ya casi que no hay por dónde, te das cuenta. Porque es ahí cuando todos le salen a jugar un poco más por derecha, porque revés contra revés es muy posible que pierdas en la dirección. Sinner, la mejor dirección que juega es revés contra revés, y con Medvedev no podía ganarla. Sí, claro. Entonces, al jugarle por derecha y él estaba muy firme por derecha, se volvió una pared, o sea, no había perdido un set hasta la final. O sea, hay veces que cuando uno te das cuenta que la táctica se pone difícil, eh, nada, te empezás a desesperar también, a querer hacer otra cosa. Fíjense que deja una pelota de volea, que no la volea en el... ¿Vieron esa pelota que venía de aire, que no la voleó? O sea, Mm, empezás a estar un poquito más confuso en cosas que son simples. sí, sí. Pero es la presión que te pone el rival también, ¿eh? Es la presión que te pone un poco el rival y las circunstancias que la sienten todos. O sea, no que está bien ni mal, o sea, es completamente humano. O sea, Medvedev jugó bien, pero no te olvides que Sinner te hace jugar al límite todo el tiempo. Donde Ujú. pestañeas, perdés, digamos, porque es así. Es superior, digamos, en muchos aspectos. Aunque Ay, no parece en el juego. hablando de esto, Pablo, y digo, yo estuve siguiendo todo el torneo, al igual que ustedes, y que muchas personas que van a ver también esta grabación, y a mí me preguntaban, oye, ¿tú cómo ves? Seguramente Sinner Alcaraz, y yo decía, pónganle ojo a Danil, porque yo hay algo que le veo. Evidentemente, el físico y tenis estaba, como bien dices tú, tanto a la derecha como al revés, que es muy bueno, pero yo lo veía con mucha confianza. Después de Mucho lo que, foco, mucho después de lo foco. que pasó para venir de Asia con la problemática y llegar acá, sus primeras declaraciones, todo lo vi muy, muy seguro de sí mismo. Dije, es su oportunidad en este torneo de Sí, poder llegar a la final y hacerle algo a Yannick. Pero bueno, él mismo, así como fue tan confiado o tan seguro, tan tenaz durante todo el torneo, él mismo, sus declaraciones fue, bueno, Yannick y Carlos están en otro nivel. Él solo se bajó y ahí perdió, y ahí vino la inseguridad, está creo bien, yo. pero eso que piensa lo pensó antes del partido, lo pensó en el tiebreak también. Correcto, correcto. Porque el problema es que para mí, por ejemplo, él tiene un tenis para ganarlo. Él tiene el tenis para ganarlo. Ese partido de ayer son pocos los que lo pueden ganar. Él puede ganarlo. Te Sí, diría que Zverev ya no puede, o sea, es como que intentó muchas veces, pero no pudo. Pero él tiene el tenis para ganarlo. El tema es que, y para mí su cabeza era, ayer, todo el torneo fue formidable. Su cabeza, fue formidable todo el torneo. Ahora, bueno, se ve que no confió en ese momento, ¿no? Un poquito más de confianza en ese momento del tiebreak, sobre todo el segundo, que venía muy bien. Una Y no frase que le faltó, no dijeron a faltó nada. Carlos un día antes en la semifinal, desde su equipo, le gritaron, si alguien puede con esto eres tú. Tuvo ahí un pequeño repunte, pero después finalmente terminó vencido por Medvedev. Este tipo de frases y que ahora que ya se permite esta El comunicación, coaching. ese coaching, me parece también interesante. ¿Qué opinas de esto, de que ahora en los torneos ya se permite el coaching, a diferencia de antes, que estaba prohibido? Me parece más fácil todo, más genuino todo, porque realmente nosotros tenemos que hablarle al jugador. Te cuento lo que hacíamos. Hablábamos cuando la gente aplaudía. Ok. O sea, por arriba de los aplausos, los jugadores reconocen nuestra voz, ¿verdad? Pero que había que gritar por arriba del aplauso, ¿verdad? sí. Y veías la cara del árbitro que te miraba y vos le decías, no, no. ¿Entendés? Como diciendo, o sea, toda una cosa tensa que no tenía sentido también, porque hablaban todos los coaches, o todos los equipos hablaban. Y Entonces, las, realmente, ¿cómo? y las señas y Sí, las señas, por eso se blanqueó, se transparentó algo Se que sinceró algo que ya pasaba. se sinceró, algo que la verdad que pasaba, pero de una manera que, porque realmente el jugador está muy solo dentro de la cancha, y a veces que no eran cuestiones tácticas, era cuestión de esto, decirle, respirá, tranquilo, o sea, tranquilo que estamos bien, nada más, no le estás diciendo mucho. Pero bueno, el jugador está muy solo y siente esa tensión, ¿no? Y entonces a veces es como un alivio para que pueda soltar un poco más su tenis. No, no, no. Por eso digo que me parece que se sinceró bastante y es más tranquilo para todos, mejor para todos. en una aplicación práctica de esto que estás comentando, Pablo, y bueno,
tú lo haces evidentemente a un nivel profesional, ¿no? Con deportistas de alto rendimiento, pero vámonos a un escenario que también seguramente lo vives o lo ves. ¿Cuál es el rol más sano que los padres deben asumir para que sus hijos disfruten el deporte sin caer en una presión tóxica o en un liderazgo mal direccionado en ese sentido? Bueno, el tema de padres siempre es un tema complejo porque no hay guía para padres, ¿verdad? Entonces es muy difícil aplicarla. Eh, pero yo creo que los padres que yo tuve siempre en las charlas, que di un montón de charlas para padres, siempre les digo que tengan cuidado, que a veces confunden el apoyo con la exigencia. Entonces, una cosa es apoyar y otra cosa es exigir, ¿verdad? Son cosas diferentes. A veces como que el apoyo, sí, bueno, pero viene con una exigencia encubierta. ¿Está bien? Una No, yo, expectativa que tienes que cumplir. Para uy, mí sí. como papá, me tocó a mí en una final estar con un chico al que el papá realmente le gritaba muy fuerte y faltas de respeto, digamos, al chico, ¿no? Lo cual obviamente hacía que él se tensara. Afortunadamente llegó otro papá, se lleva al chico y eso me perjudicó porque el chico empezó a jugar fenomenal y me terminó ganando, ¿no? Pero como esa presión de parte del papá le estaba afectando al chico, ¿no? Entonces, hablando de este tema del disfrute, por un lado, del sufrimiento, por otro, como un péndulo, ¿no? Por un lado está el disfrute, por otro lado el sufrimiento, por un lado está el apoyo, por otro lado la exigencia, como también, y esto ya vamos a ir poco a poco aterrizando hacia tu visita aquí en León, Guanajuato, ¿no? Pero antes para que la gente se quede en la conversación aquí con nosotros y les tenemos una sorpresa al final, pero sí, en el trabajo con los padres, cómo he visto esta frustración de que el papá quizá tenía la expectativa en algún momento de ser un buen tenista o futbolista o lo que sea, y entonces tiene esta imagen idealizada de que el hijo termine completando esa parte de su vida que No, él no por consiguió. supuesto. Ujú. Es que el padre generalmente, o sea, ¿dónde puede proyectar sus frustraciones quizás si no pudo ser futbolista y dónde pone toda esa carga de intensidad? La pone en la figura de quien lo va a suceder en la vida, que es su hijo, ¿no? Es esa proyección, ¿no? Que proyecta todo eso en él y espera que a él le vaya bien en cosas que él no pudo lograr. Y lo que pasa es que los chicos cargan con todo esto. Yo una vez hablando con el padre de un chico que juega al fútbol, la verdad que fue terrible porque terminó confesando que él no pudo ser futbolista, pero el nivel de presión que le ponía al chico era terrible, terrible. Bueno, sabemos cómo funciona, cuando funciona mal se nota mucho. Claro. Oye, y ahora, Porque, en Argentina es una tierra muy fértil para el tenis, para los deportes en general, pero específicamente en el tenis, ¿no? Bueno, ahora tenemos un paraguayo, Adolfo Daniel Vallejo, que allá está dentro de los 100 del mundo, juega ¿no? bien, muy bien, juega muy bien. Eh, bueno, Entrena acá en Argentina. Mira, bueno, y está Fonseca, brasileño. Ahora, México últimamente se ha quedado corto en la cosecha de tenistas. Tú has estado en México. ¿Qué Sí. leerías, digamos, de la psicología del mexicano? ¿No? Aquí decimos el ya merito, ¿no? O decimos también, el equipo Cruz Azul tiene una fama que se dice la vas a cruzazulear, que es cuando tienes todo para ganar y al final de cuentas terminas perdiendo. ¿Qué podrías leer en la psicología del mexicano que hace que una persona que tiene un potencial en lo deportivo, de repente, mira, tenemos un visitante ahí. Sí, me pasó mi gata. David quiere participar. Oye, Sí, entonces, sí, todos los días quiere participar ella. muy bien. Entonces, ahí, ¿qué podrías leer y qué nos falta a México para desarrollar un mejor tenis? Mira, hay un componente que es difícil, que es el tema de la altura en los diferentes lugares que juegan. Ya. San Luis Potosí, donde yo fui a trabajar. ¿Estuviste en Cancún eh, también? Estuve en Cancún, estuve en Mérida, en el Centro de Alto Rendimiento, junto a Javier Frana también. Sí. Ahí en Mérida es a nivel del mar.
que es donde se juega el 98% de los torneos del mundo, ¿no? Mm. Pero Potosí, bueno, se Muy juega alto. 1500, 1700 Más o metros, menos como aquí. Estamos muy cerquita de San Luis Potosí. claro. Mm. Eh, Cancún, bueno, Cancún está bien, o sea, es una buena plaza, pero muchas veces los jugadores mexicanos, todo el recorrido que van haciendo a nivel de junior, lo van haciendo en altura, Sí, claro. con lo cual van cambiando permanentemente el timing de los chicos, ¿no? Todo el tiempo cambia el timing. Más allá de eso, el nivel competitivo es bueno. Ahora, creo que donde más hay que trabajar es en el sistema de entrenamiento. Yo lo mostré en Cancún, por supuesto que si cuando terminan de entrenar o cuando, claro, en un entrenamiento de presión, digamos, es completamente diferente capaz que a lo que hacen. Yo la verdad que para mí entrenar es algo bastante diferente de lo que veo generalmente en las academias, ¿no? Donde generalmente los jugadores erran tanto peloteando, derecha cruzada, por ejemplo, y erran una cantidad de pelotas donde nadie los para. Pero después van al partido, erran y dicen, no puede ser, no puede ser, si yo en entrenamiento juego bien y acá... Es que en entrenamiento no jugás bien. Cada 5 pelotas errás 2. Pero no tuviste feedback. Claro, lo que pasa es que si nadie lo frena, como diciendo, y nadie dice, no, no, para. Si estás entrenando de esta manera, estás distraído, no estás comprometido, no te estás moviendo a velocidad, no estás cerrando la mano a velocidad. O sea, ¿por qué en el partido no va a pasar esto? ¿Por qué? Explícame por qué, porque acá no hay ningún tipo de presión. Y en el partido la hay. Un poquito la hay, por supuesto. A nadie le gusta errar porque te cuentan en contra. Acá nadie te cuenta en contra, pero vos estás distraído. No estás comprometido y seguís cerrando acá también. Con lo cual los entrenamientos a nivel mental son mucho más duros, digamos, ¿no? Ujú, ujú. Pero en verdad es la forma, es la única forma que la mente realmente vaya respondiendo a lo que después va a pasar. Que cada vez que erres te van a contar en contra. Y Esto la es mente así, juega digamos, ¿no? espectacular aquí, ¿no, Pablo? La mente es prácticamente todo para un deportista. Yo diría que es a lo mejor el brinco entre quedarte como un eterno amateur o brincar al profesionalismo, ¿no? Sí, no, no, sí, Esa totalmente de acuerdo. parte, Totalmente de acuerdo. más allá del físico también, ¿no? Porque ha habido jugadores que físicamente son unos fenómenos y al momento de llegar a a esos grandes momentos de presión, para abajo, ¿no? Y casos hay muchísimos que has visto. Muchísimos. Lo que pasa es que no es fácil tener una mente como la que tienen estos chicos. Realmente, o sea, uno ve lo que hizo Sinner en los tiebreaks contra Fonseca o ayer con Medvedev y es realmente impresionante. ¿Eh? Es impresionante. O sea, yo lo veía y decía, qué seguridad, ¿no? Qué seguridad cómo salió con Fonseca prácticamente me pareció impresionante. O sea, el último punto que gana el tiebreak lo gana con una devolución ganadora, con devolución cruzada ganadora. O sea, tiró winner de devolución directamente, de la confianza que tenía. Pero es una confianza que él tiene en sí mismo, Claro, claramente, por eso está todo el mundo, digamos, ¿no? O uno o dos, digamos, van intercambiando, depende del momento del año. claro. Pero, pero bueno, esa confianza que tienen, o sea, realmente son chicos que creen mucho en lo que en sí mismos, ¿no? Alcaraz también puede tener un torneo que baje un poquito, pero si uno se pone a ver los resultados de Alcaraz, no sé cuántos partidos perdió este año, creo que perdió este y no sé, uno más, no sé si perdió alguno más. Claro. Estos son 16 los, llevaba, 16 seguidos llevaba ganando. por eso, digo, es muy, o sea, cuando pierden es raro, digamos, por eso En digo esta que, gráfica es un pequeño valle y sigues adelante. y Cambio de sí, página. es que es así, por eso digo que es hasta un poquito más humano que puedan perder estos partidos, ¿no? Y se Claro, hace un poquito más parejo el tenis, más divertido también. claro. Entonces, ¿qué consejo le darías tú a un jugador aficionado que siente que su nivel a lo mejor, eh, digo, tiene que lidiar con esa frustración que hablaba yo hace rato también, ¿no? Pero, ¿qué consejo darle a esos jugadores? Lo que pasa es que creo que esos jugadores lo que tienen que entender primero, bueno, es qué fortalezas tienen, cómo ganan los, o sea, más fácil, es cómo ganan puntos. Porque capaz que decís, mira, yo soy un jugador aficionado y yo gano puntos corriendo, pero quiero tratar de jugar, pero me gusta jugar tirando, me gusta jugar para ataque. Así bueno, jugar al ataque cuando juegues el fin de semana para divertirte, vas a jugar torneo y querés ganar, te vas a tener que jugar corriendo. O sea, el tema es cómo ganar los puntos, cómo sentís vos ganar los puntos.
o cómo podés vos ganar los puntos. Porque hay jugadores que le gustaría jugar tirando, pero no pueden, no se animan. Que cuando lo tienen que hacer lo hacen mal porque no lo sienten, el jugar ofensivo. Entonces, conocerse mucho en cuanto al sistema de cómo quieren jugar. Después, tener gran control en las primeras 5 pelotas de cada punto. Tratar de jugar con mucho control las primeras 5 pelotas. Si yo juego 5 pelotas adentro, es muy probable que gane el partido, porque el error del rival puede suceder antes de la pelota 5, estadísticamente. Entonces yo tengo que jugar con gran compromiso, con mucha cabeza táctica, capaz que son 4 pelotas cruzadas y una ya libre, pero jugar o 2 por revés y después mover la pelota, por dónde voy a empezar. Pero esas 5 pelotas con mucha cabeza, con mucha concentración, no hacer estupideces en esas 5 pelotas, no querer tirar un drop de golpe, no hacer saque red cuando no lo sé hacer, nunca lo practiqué en mi vida, ¿entendés? Pero lo vi, que lo hizo en la tele tal y lo quise hacer. O sea, saber a qué jugar, digamos, ¿no? Claro, Y, conocer tus y, fortalezas. y claro, y jugar con las limitaciones que tenés, saber jugar. Es eso, digamos, son conceptos del deporte en general. Pero creo que los buenos jugadores, pues imagínense Nadal no era un superdotado. Físicamente sí, mentalmente sí, pero tenísticamente no. Sin Sí, no. embargo, llevaba sus fortalezas, las exprimía al máximo. Era al máximo. Sí. ¿Qué será que les falta también a los entrenadores mexicanos? Yo tuve la oportunidad de estar entrenando en Brasil, en algunos clubes, simplemente yo voy mucho de trabajo a Brasil, estuve en Sao Paulo, estuve en Santos, estuve en Porto Alegre, y ahí contrataba algunas clases y veía una constante que estaba el profesor y el ayudante del profesor, y el que te estaba lanzando las bolas era el ayudante del profesor y el profesor cerca de ti, ahí en la línea. Y entonces, como lo que tú decías, te detiene cuando cometes un error, hace una pausa, te muestra para que hagas la sombra, ¿no? Y después te invita a que lo sigas haciendo. Yo lo que he visto aquí en México, en León, en Guadalajara, en mismo Cancún, en Manzanillo, donde he tenido oportunidad de repente viajando, voy y contrato clases, ¿no? Pero está el profesor solo con la canasta, lanzándole bolas una tras otra, y no hay ese tema de detenerme un poco, dar ese feedback, acercar y trabajar con él. ¿Qué oportunidades tienen? Porque vamos a invitar también al seminario a los profesores, vamos a invitar a los padres de familia, vamos a invitar a los jugadores, etcétera, para que ellos también la calidad de sus clases puedan potencializar. Para mí faltan conceptos de entrenamiento. Faltan mucho concepto de entrenamiento. O sea, nosotros, a ver, lo que tenemos acá, que creo que no tienen ustedes allá, es la formación del entrenador. La formación del entrenador. O sea, yo cuando empiezo a trabajar en la Asociación Argentina de Tenis, me contratan y me dicen qué hay que hacer. Y yo le digo, tiene que venir el líder de cada provincia, el mejor entrenador de cada provincia. O sea, fueron 22, 23 entrenadores que viajaron a Buenos Aires. Hicimos un seminario de liderazgo de equipos de trabajo, que son especialidades que yo he hecho en Estados Unidos. Y coaching, como para entender la comunicación. Cuándo es bueno hablar, cómo hay que hablarle a un jugador, cuando está presionado, cuando está bien, cuando está enojado, cuando está mal, cómo hay que encontrar los momentos de la comunicación. Y por supuesto, el seminario también hablaba de psicología del deporte, en forma general. Pero esos módulos yo los fui dando a través del tiempo. Seguí dando y hablando y hablando. Y en fútbol, en la escuela de Maradona Menotti, también soy docente en esta área. Pero creo que un poco tiene que ver con la preparación de los entrenadores. Por otro lado, Digamos, la profesionalización. para mí sí. O sea yo lo que veo por los cursos que doy es que hay buena materia prima, pero no están preparados. Claro. Entienden, pero no van a, o sea, entienden cuando yo estoy ahí, creo que lo entienden, pero digo, yo me voy de acá y no sé si lo siguen, lo pueden seguir aplicando, ¿se entiende? Ujú. Entonces puede decir que algún buen jugador mexicano es muy bueno a pesar de sus profesores.
Sí, me van a matar, pero Hay que diría que provocarlos, sí. porque nos están escuchando, pero Sí. hay Te, que te- provocar. te diría que un poco sí, porque ojo, debe haber muy buenos como en todos lados. El tema es que para lo que es un país con la potencialidad de México, que comparado con Argentina tiene mucho más potencialidad desde lo económico, desde la región, están cerca de Estados Unidos. O sea, un jugador mexicano mío el fin de semana fue a jugar un torneo a Las Vegas con un pasaje de $200. ¿Está ¿Se bien? puede saber su nombre? No, no lo voy a No decir se por puede ahí. saber. Muy Es bien. porque es junior, digamos, tiene 13 años, Ok. entonces Ah, todavía no, preferiría entonces lo cuidarlo. vamos a reservar, claro. Pero viajó este fin de semana a jugar un torneo de Estados Unidos porque tiene ciudadanía de Estados Unidos también, con lo cual juega los dos circuitos. ¿Se entiende? Pero tienen posibilidades de jugar un montón de torneos, tienen posibilidades económicas, tienen formas de conseguir sponsor, tienen un montón de torneos en Cancún, hubo un torneo Challenger, tienen torneos en Acapulco, tienen torneos, no sé en dónde más, pero veo que hay un montón de torneos Challenger en México. Los jugadores tienen oportunidad de tener muchos torneos anuales para realmente cosechar puntos. La verdad que creo que falta de información. Y para mí el tema de saber entrenar, por eso lo que hablábamos antes, ¿qué es entrenar? O sea, ¿es pasar pelotitas o es realmente evaluar desde cómo entro a la cancha, cómo hago mis trabajos invisibles en casa, qué hago, juego al ajedrez cuando en vez de mirar Instagram juego al ajedrez, en vez de hacer tal cosa leo un libro, o sea, cómo voy ganando con el trabajo invisible por fuera de la cancha, cómo me voy desarrollando. Miro tenis, o sea, veo que ustedes ven tenis, hay que ver si los chicos vieron tenis el fin de semana. ¿Y cómo lo miro? Y cómo lo Sí, miran, claro, porque yo digo, estos jugadores los tenemos que ver. Son jugadores que yo, particularmente por mi trabajo y que tuve un montón de Roland Garros, yo de Open, yo los vi jugar a todos, digamos, en cancha ¿Con qué y ojos entrenar. lo tengo que mirar? ¿Qué lentes me tengo que poner para mirar? Claro. Exacto. ¿Qué tengo que ver? ¿Qué tengo que ver de cada jugador? Entonces yo digo, nosotros los vemos, los partidos, inclusive como parte de nuestro trabajo en mi caso. Ahora, los chicos que quieren llegar a ser profesionales, el fin de semana los vieron los partidos. Entonces, eh, muchas veces te van a decir que sí, muchas veces te van a decir que no. en Ahora, aras, perdón, continúa, perdón. no, 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 está bien. Era un poco la idea de lo que estaba transmitiendo. Ya, Decía. bajo la misma idea, Pablo, muchas veces, y lo que comentaba Gabriel, ¿no? O sea, los profesores, sí, pero el profesor también está solo. ¿No crees tú también que hace falta, pues, un equipo porque una cosa es lo táctico, otra cosa es lo técnico, otra cosa es lo estratégico, otra cosa es lo físico, otra cosa es lo mental? Entonces, eso, y me gustaría saber tu experiencia ahora que mencionabas la Asociación Argentina de Tenis y que estuviste formando también generaciones de psicólogos deportivos ahí. Sí, eh, sí, sí. ¿Qué aprendizajes te dejó esto? O sea, realmente se necesita más bien un equipo de entrenadores con diferentes especialidades para enseñarle a los chicos a ver holísticamente, a ver todo el tenis. No Sí. nada más es párate en la cancha y pégale, ¿no? Yo me acuerdo, bueno, te voy a hablar de los años 90 cuando yo intenté jugar a lo profesional, pues yo veía el tenis, parábamos en las videocaseteras, cada golpe, VHS. cómo pegaba André Agassi, cómo movía la muñeca, el pie, cómo lo Mm, acomodaba Pete Sampras, Boris Becker, cómo sacaba el kick serve en aquel entonces. O sea, mm. veíamos pausa por pausa todo el tenis, no Casi importaba el cuadro por marcador. cuadro. Sí, claro, Ujú, no sí, sí. importaba el marcador, estábamos viendo las técnicas de cómo ellos jugaban para entonces tratar de emular, replicar o aprender esas formas, ¿no? Pero también en lo físico, pues tu alimentación, ¿no? ¿Qué sí comías, qué no comías, qué comías antes del torneo, qué comías después, si te tocaban dos partidos en un día, cómo te recuperabas físicamente para el día siguiente? Los viajes eran, como dices tú, en México tenemos muchas opciones, pero de todas formas había que viajar. Entonces, y psicológicamente, cómo trabajar eso y estar alejado de la familia y de los amigos y no ir al cine porque tenías que estar concentrado. En Todos los fin, sacrificios, ¿no? todo Son eso parte del juego, sí. conlleva un equipo, más allá que un solo entrenador, ¿no? Y ahí, y perdón por tanto antecedente, pero ¿qué Oh, muy bien. aprendizajes te deja dirigir toda esa área de psicología de la Asociación Argentina de Tenis y empezar a formar? Porque creo que es súper necesario
generaciones de psicólogos deportivos que ayuden a los chavos. Sí, que ayuden a los entrenadores también, ¿eh? Ah, bueno. Sí, porque en verdad, digo, primero tenemos que formar a los entrenadores para que ellos después puedan formar a los jugadores y nosotros colaborar con las dos áreas, con los entrenadores dándoles coaching y con los jugadores, por supuesto, mostrándoles el camino de lo que es competir, ¿no? De qué significa competir, de que competir a veces hace vivir situaciones no tan agradables por las cuales uno tiene que pasar, sentir angustia, sentir un poquito de frustración, un poquito de estar incómodo, pero que eso es normal, ¿no? Se siente en un montón de áreas en la vida, en un examen de matemática, en un examen de universidad, también uno está hiper nervioso antes de darlo y es normal, tiene que aprender a lidiar con esto de la mejor manera posible. Y la formación creo que tiene que ver mucho con los entrenadores también. Por eso, volviendo a ese punto. Porque son los que realmente luego, digo, yo siempre digo lo mismo, cuando yo me voy, digamos, cuando yo viajo, porque cuando estoy, la última vez fui 4 días a Santa Cruz de Bolivia, Santa Cruz de Bolivia, en un club ahí. Y la verdad que fue una experiencia magnífica. Trabajo con chicos, con padres y con entrenadores. 3 áreas diferentes, ¿no? Pero unimos todo el trabajo, ¿no? Eh, por supuesto que el gran miedo de la comisión directiva es decir, pero Pablo, cuando vos te vas, bueno, es que ahí yo ya no. Ahí es cuando creo que los profesionales tienen que poder seguir eh, de alguna manera capacitándose y aprendiendo. Porque si me preguntás, ¿cómo hiciste, Pablo, lo tuyo? Y yo no paré de estudiar, digamos. O sea, hasta el día de hoy, digamos, sigo estudiando. Entonces, ¿cómo lo hice? Nada, estudiando, teniendo curiosidad por aprender. O sea, eh, sigo aprendiendo de todo. Tengo mi centro de neurociencia, seguimos investigando, sigo Claro. desarrollando cosas, o sea, todo el tiempo. O sea, entonces, digo, esta curiosidad tiene que estar en los entrenadores. Sí o sí. Y que si no está, a ver, Ulises, yo repito, nos tomamos el avión, nos vamos y después dice, qué bueno eso que había hecho, lo hacen una vez, lo hacen 2 días, 3 días, al otro mes se olvidaron y vuelven a hacer lo que ellos consideran que es bueno, que lamentablemente no ayuda a los chicos a lidiar con la presión, a todo lo que estamos hablando. Y de alguna manera van bajando el ritmo de trabajo porque es más cómodo y porque es más o menos lo mismo. Más Sí, rutinario. claro, Sí. alguien que está viendo el video dice, bueno, yo no soy tenista, yo soy golfista. ¿Por Sí. qué debería de venir al seminario? También alguien que tiene un hijo que está jugando golf, que está aprendiendo, o alguien, Miren, yo ¿cuál tuve podría 20. ser ese común denominador? Es que es todo lo mismo que hablamos. Yo tengo 20 PGA encima porque tengo doble ganador de PGA. O sea que he viajado por el PGA 2, 3 años. Eh, y lo que estamos hablando, sacá tenis y pone golf. Es lo mismo. Deporte individual, lo único en este caso, digamos, no te gana Sinner, sino que puede perder contra la cancha. Pero tus miedos son los mismos. O sea, Ahora, diferencias entre, hablando ahora que sí. Gabriel sacó otro deporte, ¿cómo fue dirigir el área de psicología de la Escuela Maradona Menotti? Bueno, estás ahí también. ¿Y qué diferencias observas entre el fútbol y estos otros deportes individuales, ¿no? En cuanto a preparación mental. No son diferentes. El único puesto que es parecido al tenista o al golfista es el puesto de arquero. Sí. ¿Está bien? Por la soledad que siente el arquero, ¿verdad? Que es la soledad que siente el golfista o el tenista. Y el no dejar Ahora, pasar la bola. es que cuando la dejas pasar, Es gol. el gol. Exacto. O sea, No, el, estás el todo el error, tiempo como arquero, dices. el error del arquero se transforma en gol y el error del atacante o del mediocampista, No bueno, no pasa nada. importa, seguimos. Salvo de algún defensor que de vez en cuando el arquero no la puede salvar, o el delantero quizá la erra, entonces le hace un favor, pero si no, lo que pasa es que el arquero tiene que aprender a lidiar con eso. Son las condiciones del puesto, pero en general el que ya es arquero, en general está preparado para esto. O sea, no es que hay que prepararlo, muchas veces ya llega preparado a esto. Y saben más que nosotros, digamos, de lo que son las cosas del puesto, ¿no? Él Las nació para características. él.
Claro, las características del puesto. Siempre dicen que los arqueros tienen que ser medios locos, ¿no? Como el Dibu de Argentina, ¿no? En verdad lo que decimos es que tienen que usar más la parte derecha del cerebro, más creativos, y que no sean tan hemisferio izquierdo, o sea, tan racionales, porque si yo fuese arquero y no puedo soportar el error tanto, soy más racional, entonces no lo hubiese podido soportar el ser arquero. Pero los que más como el tipos que no le importan tanto, y bueno, esas es un poco las características mentales que observamos de los arqueros en general, son un hemisferio derecho dominante. En general no les importa tanto. Eh, Casi, no te digo no les importa nada, pero no les importa tanto. En cuanto al juego, la verdad que la diferencia es notable. Es notable porque el sentido de la presión es como que se empieza a diluir entre un montón de gente. Puede cargar con la presión un gran jugador, como Messi, puede cargar con la presión un técnico, con lo cual uno capaz que juega un poquito Ya, más liberado, que un tenista o un golfista, ¿no? Por supuesto que es absolutamente observado, y solo él es observado. ya. Eh, a ver, es duro porque nosotros podemos decir que ganó Medvedev, pero algunos dirían que perdió, perdón, que ganó Sinner. Sinner y otros dirían, pero perdió Medvedev, el tiebreak. Sí, Y no es ni una ni la otra, ¿no? Sí. No es ni una exactamente. ni la otra. Ahora, Digo, capaz que le preguntás a Medvedev, dice, no puedo creer lo que perdí. ujú, ujú. No lo voy a decir en conferencia de prensa, pero puertas adentro del vestuario te dice, no, se me escapó, no puedo creer lo que hice. Sí, sí. Parpadeó y la mente y se fue el juego, ¿no? Sí, sí. En cambio, en fútbol, a veces, salvo errores muy garrafales, la cosa sigue y capaz que jugaste mal y tu equipo ganó el partido y está todo bien. En tenis, si juegas mal o en golf, si juegas mal, es casi imposible que ganes. Ya. Imposible. En fútbol vos podés salir campeón del mundo y no haber jugado un partido, puedes haber jugado 10 minutos, haber jugado más o menos y saliste campeón del mundo porque tenías a Messi o a Maradona o no sé, un gran equipo. No pierdas el partido, que te gane él, pero tú no lo pierdas. Exacto. Eso sería fundamental desde el punto de vista mental, es, por favor, no lo pierdas vos. Que él haga méritos para ganar el partido, pero no lo pierdas vos, no se lo des. Claro, habrá quien, Porque, ahora que está viendo el video, digan también ella, porque hemos hablado mucho jugador en sí, masculino sí, y ahora, bueno, hacemos esa acotación, también hablamos es de lo jugador. mismo. Sí, es lo Puedes mismo. continuar ahora. Sí. Eh, Hablando ahorita que dices de fracaso también, ¿no? Algún momento que nos puedas compartir o que le puedas compartir a la audiencia del momento más difícil que te ha tocado acompañar en la carrera a un deportista, sin mencionar su nombre, evidentemente, para cuidarle, y cómo trabajaron juntos para superar ese momento. bueno, el momento más difícil fue el momento que un automovilista mío, en un choque muy fuerte a 240 kilómetros por hora, mató a su mejor amigo, Mm. sin querer, ¿no? Porque por supuesto fue un choque múltiple entre autos y el auto de él rebotó a la pista y le pegó. Y nada, fue a partir de ahí, de donde él estuvo internado 3 días en terapia intensiva, a partir de reconstruir esa cabeza y volver a generar lo que es el espíritu competitivo de vuelta y ganó 2 campeonatos seguidos y fue a correr a Europa después. Eso fue lo más difícil que me tocó por razones obviamente humanas, ¿no? Pero la verdad que fue un logro muy importante que vuelva a correr, no solo que volvió a correr, sino que ganó y no paró de ganar. Muy interesante. Entonces, digamos, tenis, fútbol, soccer, automovilismo, ¿en qué otros Y, deportes y profesionalmente has incursionado acompañando a los deportistas? bueno, polo, tengo un equipo, el Artina durante casi 10 años, un equipo de polo muy, bueno, el segundo mejor equipo del mundo, con sí, el segundo mejor jugador del mundo que es Facundo Pérez. Eh, eh, Hockey con Luciana Aymar, pues bueno, tenis un montón, automovilismo tengo bastantes más también. Eh, no, creo que
taekwondo tuve algunos jugadores. Después tuve deportes, pero con jugadores aislados. Taekwondo. Hoy tuve una reunión con la Escuela Argentina de Ajedrez, digamos, justamente para tratar de... Y una foto que nos mandaste donde estás jugando ajedrez. ¿Con quién estás jugando? Con Gastón Gaudio. Yo estoy Estaba solo con él, lloviendo y entonces prefirieron sí, quedarse jugando a al ajedrez. jugar ajedrez. Ok. Todos mis jugadores yo los hago jugar al ajedrez. Hoy le contaba al presidente de la Asociación de Ajedrez de Argentina Porque que tienes que ir 3 o 4 jugadas adelante, ¿no? claro, porque vos, por ejemplo, cuando armás una jugada de tenis, vos empezás por el revés, después hacés correr por derecha, penetrás por revés para irte a la red y generar la volea. O sea, vos empezaste a jugar alto por revés para ganar con la volea cruzada en 5 jugadas. Es igual que el ajedrez. Es 1 a 1, mueve uno, mueve Gabriel, mueve Pablo, mueve Gabriel, mueve Pablo, y yo voy moviendo de acuerdo a lo que moves vos. Y vos movés de acuerdo a lo que voy haciendo yo. Ya, muy interesante Entonces, analogía es como también. el tenis. Sí, qué buena analogía también es. Mm. Sí. Bien, entonces este tripié, los chicos, los padres, los entrenadores, ¿quién más tendría que venir al seminario y a quién no le recomendamos que venga? ¿Quién de plano ni se inscriba? Porque no está bien que vengas. No, no, la verdad que eh, yo voy a hablar de cómo funciona la mente bajo presión. ¿Ok? La verdad que cuando uno habla de cómo funciona la mente bajo presión, yo te diría que, como me han dicho muchos psicólogos que han leído el libro, es un libro para la vida también, porque hablas de la ansiedad, hablas de la mente, cómo funciona la parte interna que boicotea, por qué se produce el boicot este, ¿no? Entonces, no te diría que le vamos a invitar a todos, porque sería demasiado amplio, pero sirve a todas las personas que estén relacionadas con el deporte, te diría, de una u de otra manera. Y si me lo permites, Pablo, yo diría que incluso para líderes empresariales, Gabriel, porque Bueno, el Sí. sí. aprendizaje de alto rendimiento deportivo aplica y es súper útil. No, no, es que doy muchas charlas en empresas, sí, doy un montón de charlas en empresas también, para líderes y empresariales también, y Porque hace equipos de rato que trabajo. estabas hablando, yo me imaginaba un equipo de ventas en este tema de la zona de confort, Sí, que a mí me toca muchas veces trabajar en las empresas y con sí, equipos que tienen que dar ciertos resultados, y pasa especialmente en los equipos comerciales, en donde tú tienes a tu vendedor número uno y muchas veces está alcanzando su meta o superando su meta de ventas semana con semana, mes con mes, y de repente parece que se sienta, ¿no? Y es esta zona de confort, y entonces de repente lo rebasa la realidad y no se le empiezan a dar las cosas cuando en su momento tuvo muy buenos resultados. Y eso también, digamos, es parte de lo que está diciendo Ulises, ¿no? Esto de confiarme demasiado de mis talentos y entonces eso me lleva a una zona de confort. no, no, es que esa parte es la que más tememos en la cabeza de los deportistas, el conformismo. El conformismo, o sea, Ujú. yo le tengo miedo a dos cosas, a la relajación y al conformismo. ¿Y por qué le tengo miedo? Porque si el jugador no lo puede identificar a tiempo, podemos perder el partido nosotros mismos. No hace falta que el otro no gane. Y lo mismo pasa con profesionales que tienen mucho talento, ingenieros, abogados, administradores con muchísimo talento, que tuvieron mucho éxito y de repente algo pasa en su vida personal, algo pasa dentro de ellos y que de repente empiezan a bajar su rendimiento también en lo profesional. Entonces, Sí, también, porque se le prende la pantalla de lo emocional empieza a interferir la pantalla de lo laboral. sí, totalmente. Imagínate, Pablo, por un momento que ya no estamos grabando, nos estamos Ujú. despidiendo, pero ya se terminó la grabación. Y ya más relajados, ¿de qué estaríamos platicando? Y estos últimos minutos, ¿de qué vamos a estar conversando, ya que no se está grabando esta conversación? De la mente humana, de lo que, a ver, de las trampas que uno se pone, de las trampas emocionales que uno va cometiendo y del autoconocimiento. Digamos, la persona que no se conoce puede caer en esas trampas cotidianamente y cree que va avanzando, pero en verdad va caminando en círculos y siempre vuelve al mismo lugar. O sea, el autoconocimiento es clave en este proceso
para poder avanzar. Por eso recién hablamos del conformismo como trampa, de la relajación como trampa, pero nos tenemos que dar cuenta rápido, te dije yo. Ujú. Y tenemos Claro, que saber cuando eso está pasando, porque si no, o claro, sea, podemos perder solos. Sí. Entonces, también cómo lidiar con lo que nosotros creemos que es una mala decisión, por ejemplo, arbitral o excusas o el viento, el rival, digamos, en el club, ¿no? Eh, cómo lidiar con cosas que son factores externos. ¿Se claro, o entiende? yo saqué, fue un saque as y tú me la marcaste mal, porque no tenemos juez. ¿Y cómo Sí, lidio con claro. esa frustración y ¿Cómo ese lidiar con? enojo? Claro. Y me la marcó mal, y bueno, la debe haber visto mal ahí. Sí, o sea, Ya y van cómo, 2 o 3 seguidas que me estás marcando fuera cuando fueron dentro. claro, y cómo vamos lidiando con estas cosas. Por eso digo que, en verdad, ¿qué hacemos en ese momento? O sea, si yo estoy en un torneo, digamos, con árbitros, es una cosa, porque yo puedo llamar al árbitro y empezar a decirle por favor que se quede, porque hay fallos que no. Ahora, si estamos jugando con amigos, es otra cosa. O sea, me callaré la boca y no jugaré nunca más con él, pero terminaré el Ya partido no y lo no. invitamos, lo sacamos del grupo de WhatsApp, ¿verdad, Uli? Y entonces ya otro que Claro, llega pero, tarde, etcétera, ¿no? claro, Entonces, pero en el momento la pasas mal. sí. Pero bueno, un poco es el autoconocimiento, saber sostenerse en el presente, tener las rutinas adecuadas para poder todo el tiempo evaluar esos 20 segundos, qué es lo que tengo que hacer, todo el tiempo para poder volver al presente. Las rutinas te van llevando en ese camino que va construyendo el jugador permanentemente a volver al presente, con preguntas que tienen que ver con estrategia, por supuesto. Entonces, si vos realmente confías en las rutinas, confías que te hacen bien las rutinas, porque en general a los jugadores les hace bien las rutinas, están adaptadas a cada jugador también, ¿no? El tema es por qué la dejan de hacer a veces, ¿no? Entonces, si no las dejan de hacer y realmente van jugando con esto todo el partido y pueden sostenerse competitivamente, pueden tener el premio de ganar. El tema es por qué abandonan el camino de las cosas, o por qué abandonan las cosas que les hacen bien. ¿Por qué lo dejan de hacer? Hay muchas preguntas, ¿no? Para hacerse, ¿no? El tenis o el deporte competitivo genera un montón de preguntas. Tiene para mucho. Oye, Claro. Pablo, yo quisiera hacerte una última pregunta el día de hoy, digo, a reserva de poder estar después en persona, pero en este programa del día de hoy me gustaría cerrar con lo siguiente. Después de 3 décadas en el alto rendimiento, en tu caso, ¿cómo imaginas o cómo soñarías que fuera la evolución de la psicología del deporte en los próximos 10 años? Qué buena pregunta. Creo que tiene un montón hoy, por ejemplo, tiene un montón de cosas que tienen que confluir. La meditación para generar más tiempo de que la mente esté más tiempo en alfa y generar, digamos, una limpieza permanente de pensamientos negativos. Eh, me gustaría que el yoga esté incluido de alguna manera, pero con sesiones prácticas, fáciles, un yoga más deportivo, ¿no? Eh, hay trabajos de neurociencias en mi centro hace 3 años que mis jugadores se entrenan con realidad virtual, digamos, porque es lo que a los chicos de esta generación les gusta, pero bueno, trabajan con reflejos, digamos, a grandes velocidades, ¿no? Y coordinación, la visualización positiva, saber trabajar con visualización, saber trabajar los cambios técnicos con visualización. Jordan hacía Gran. mucho eso, ¿verdad? ¿Cómo? Michael Jordan hacía mucho visualización. Es que un montón de jugadores lo hacen, claro que sí. Lo que pasa es que tenemos que aprender esas cosas. Por eso digo, todos mis jugadores estas cosas las saben, porque se las voy enseñando permanentemente. Ahora, no son todos los que terminan haciendo esto. Ya. Son algunos, los buenos. Los que Mm. después van. Porque el bueno es bueno porque hace estas cosas cuando nadie lo ve. Por eso es bueno. Porque yo no tengo que estar llamando para decirle, hiciste la meditación, hiciste la visualización, ya la van haciendo solos. Porque sabe que les hacen bien y entienden para qué es. Ujú, ujú.
Por supuesto, también el tema de leer, dejar un poco las redes de lado, ¿no? Eh, Trabajar un poquito lo que son los estados de ánimo en general, anticipando las situaciones. No, no, ya diciendo cuando ya tenemos el problema y es un problema, ¿por qué no me avisaste antes, cuando esto empezó? Porque lo hubiésemos podido de alguna manera desarmar de una manera diferente. O sea que hay que darle de alguna manera cierta educación a los chicos también, de que Es aprendan a infor- desarmar las cosas a tiempo. claro. Es información y conocimiento, como has venido repitiendo durante toda la Es charla, todo ¿no? el tiempo. Y Todo el ahorita tiempo. me viene a la mente una entrevista reciente del año pasado, creo que fue que le hicieron a Novak, donde le dicen, tú tienes un don, y los para y dice, no, yo he trabajado todo esto. Claro, claro, Yo, exactamente. yo he trabajado para estar aquí mentalmente, para salir de los momentos difíciles. No es un don, no nací No, así, no, no, lo no. trabajé, ¿no? Exactamente, exactamente. Ahora, la conducta que tiene, la disciplina que tiene el trabajo es impresionante, Sí. es admirable, Claro. Estuve viendo admirable. también el partido donde David Navaldian le gana a Djokovic joven. Ay, no, no me acuerdo ese partido. Sí, y interesante, ¿no? Y ver cómo con humildad, y Novak seguramente no sabía que, que iba a ser lo que hoy es, ¿no? Pero No, por supuesto. digamos, no dejar, no date por vencido. No, 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 más bien. No, no, Como no, no. Es que 90% de transpiración, 10% de inspiración. sí, y bueno, a ver, cuando hablamos de entrenamiento, generar el compromiso con... Está ligado al sacrificio también por momentos, ¿eh? Entrenar, como yo les contaba, no es tan fácil, porque nada, en verdad vas a sacar, a un jugador le vas a sacar todo, todo lo que pueda poner en la cancha. Yo lo llevo al límite de lo emocional, ¿eh? Lo llevo al límite de lo emocional. O sea, no es tan simple. Pero el jugador que puede entender ese momento y puede ganarse a sí mismo ese momento es el que puede avanzar. Ya. Pablo, ¿cómo es el seminario? La gente llega, bueno, se inscribe, llega, se sientan. ¿Qué empieza a pasar en el seminario? ¿Cómo es? Lo primero que empieza a pasar es que hablamos de cómo funciona la mente bajo presión, cómo funciona la cabeza, digamos, básicamente. Luego empezamos a hablar de circunstancias como cosas que nos ocurren cotidianamente, como la ansiedad y el enojo, que Ujú. está directamente ligada al manejo de errores. Después hablamos muchísimo de concentración, qué es estar concentrado, para qué sirve, cómo hacemos para trabajar concentración, cómo se trabaja la concentración, porque es otra pata más de las que abrimos, ¿no? Esa famosa flecha que vamos abriendo. Bueno, hay que saber trabajar concentración también para eliminar las distracciones, para eliminar las interferencias. ¿Cómo se trabaja en cancha, bajo presión? ¿Por qué? Por eso el modelo del entrenamiento de pilotos, que para mí es el mejor entrenamiento que hay de simulación, pero casi a tiempo real, ¿no? Porque si el piloto le rompen una ala y no puede bajar el avión, no sube al avión al otro día a manejarlo para ir a ningún lado, digamos. Ujú. Está bien claro. Entonces, ese piloto no tiene trabajo, digamos, si no sabe bajar el avión en simulación. Pero los chicos sí van a jugar y creen que tienen que ganar. Entonces, bueno, un poco como que vamos pasando por las emociones, por la ansiedad, por el enojo, por los miedos. Vamos aprendiendo a estar más tiempo concentrados, vamos a estudiar un poco para qué sirven las rutinas. ¿Para qué sirven las rutinas? De alguna manera para prevenir, acelerar las emociones frente a la presión. No, lo digo ahora porque no lo había dicho antes. Pero las rutinas son claves porque en tenis, por ejemplo, se juega un promedio de 10 minutos de 60. El resto, los otros 50 minutos son rutinas. Ujú. Se juega aproximadamente 7 minutos en césped, 9 minutos por hora en cancha rápida y entre 11 y 12 minutos en polvo de ladrillo, con lo cual el promedio nos da 10 minutos de las tres superficies, ¿no? Ujú. Entonces 50 minutos de rutina. Tenemos que saber qué hacer en cada momento para que la cabeza no se nos vaya, no se nos dispare a otro lado. Ujú.
Entonces, yo sé que tengo que de alguna manera entrenar mis ojos, tengo que tener un control absolutamente, control de mis ojos, porque el 80% de información que entra a mi mente va a entrar por vía visual. Entonces, si yo no tengo entrenado dónde poner los ojos, lo que estoy entrenando es distracción. Entonces, después quiero estar concentrado 1 hora y media. Es imposible. Es imposible si yo estoy mirando para todos lados y me entran todo tipo de estímulos permanentemente que yo entrene, digamos, esté así y pretenda estar concentrado. Entonces, hay muchas cosas que son simples. Cuando yo las digo, creo que es difícil de refutar, ¿no? Esto. Ujú. Pero claro, el tema es que no lo hacemos cotidianamente. Con lo cual seguimos entrenando distracción. Ujú. Ni hablar del ajedrez, ¿no? Por ejemplo, como método de entrenamiento. Claro. Claro, Además porque de la inversión económica que van a hacer, ¿cuál es la inversión en tiempo? ¿Cuánto tiempo dura el seminario? no, eso es, a ver, depende de los temas que abarquemos. O sea, se puede hacer en 1 o 2 días, se puede hacer, depende si hacemos la parte práctica también en cancha o no. Estaría Eso bien, depende. tenemos un lugar para hacerlo así, entonces Claro, desde ya tengo comprometido una persona que nos va a ayudar con esa parte, claro. entonces puede estar dentro de la oferta, tener el seminario y también la parte práctica, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí, 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 sí. bueno, ya lo vamos a armar y para que la gente se vaya animando, ya ahí va a aparecer un cintillo en la pantalla con más información y por último, preguntarte, yo le llamo la no pregunta, ¿no? Es Ujú. ¿qué pregunta no te hemos hecho, Ulises y yo, que cuando termine la charla digas, ay, estos, aquí como decimos en México, ¿por qué estos güeyes no me preguntaron esto, que era clave, ¿no? ¿Qué, qué no te hemos preguntado que para cerrar con broche de oro sería bueno haberte preguntado? Eh, ¿Qué es lo más importante que tiene que tener un psicólogo deportivo Ujú. para ser bueno en su profesión? Ok. Bueno, Pablo, ¿qué es lo más importante que tiene que tener un psicólogo deportivo para ejercer su Lo profesión? platicaré en el seminario. No, Curiosidad, curiosidad, sed de aprendizaje, mucha pasión por entender, yo digo, los códigos de cada deporte, los códigos de cada deporte. Y fundamentalmente también haber hecho deporte, no importa si sea alto rendimiento o no, pero el haber vivido experiencias deportivas, ¿verdad? Me parece muy importante. Claro, definitivamente. Pues muy bien, Pablo Pécora, muchas gracias por esta conversación. De Hoy nada. voy a soñar con deportes, no solamente con tenis, y me quedé con la cabeza llena de mucha información, muy enriquecido. Y pues bueno, te quiero agradecer esta oportunidad y pues bueno, ya nos vamos a estar viendo muy pronto aquí en León, Guanajuato, y vas a ser muy bienvenido. Uli, Gracias. muchísimas Gracias, gracias. Gabriel. Gracias, Pablo, también muy enriquecedora toda la charla contigo. Refrescas mucha información. Entiendo que hay que trabajar muchísimo alrededor de todos aquellos deportistas que estamos en alguna cancha, en algún campo, entrenando, practicando, queriendo hacer algo más, trabajar con nuestra mente, informarnos, que es algo súper importante de todas las nuevas técnicas que hay al día de hoy. Pero bueno, para eso esperamos tenerte pronto también por acá. Y muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo. Sabemos ya lo tarde que es allá en Buenos Aires. Un abrazo muy fuerte hasta Buenos Aires de Argentina y te esperamos pronto acá en México. Gracias, Ulises, y gracias, Gabriel, por esta charla que fue enriquecedora para todos. Gracias a todos. nos vemos muy pronto.